Esta gente no pertenece aquí. Esto es propiedad privada. Les dije que eran criminales. Lo sabía. Enciérrenlos a todos. Diciendo que era una mujer blanca con cabello rubio perfectamente peinado, vestida con ropa cara. Señalaba con su dedo con manicura impecable a esta familia y gritaba a todo pulmón. «Necesito policía de inmediato», dijo Brielle, con la voz llena de falsa urgencia y preocupación fingida. «Hay una familia negra sospechosa con un niño en nuestra playa privada». Su voz era estridente, llena de reivindicación, como si acabara de resolver el crimen del siglo. Prácticamente saltaba sobre sus zapatillas de diseñador, tan emocionada por tener razón sobre estas personas que se habían atrevido a pisar lo que ella consideraba su territorio. Pronto, los sonidos de las alarmas amenazantes de los vehículos policiales aparecieron listos para arrestar a una familia negra que estaba tranquilamente en la playa. Los oficiales de policía lo estaban tratando como si acabaran de arrestar al enemigo público número 1. Eran rudos, agresivos y estaban completamente convencidos de que habían hecho lo correcto. El agente al mando, un hombre con aspecto de haber visto demasiados episodios de series policíacas, daba órdenes a gritos y actuaba como si acabara de salvar a todo el vecindario de una terrible amenaza. Entonces, la historia dio un giro inesperado. A lo lejos, 3 todoterrenos negros con cristales tintados se acercaban a toda velocidad, sin aminorar la marcha. Eran vehículos del gobierno federal, de esos que aparecen cuando algo grave está a punto de ocurrir. Los todoterrenos frenaban con un chirrido, y las puertas de los coches se cerraban de golpe. Aparecieron hombres y mujeres con trajes negros impecables, moviéndose con una determinación y autoridad que hacía que todos se detuvieran y prestaran atención. Llevaban gafas de sol, placas colgadas del cuello y parecían ir en serio. Los policías locales de repente parecieron confundidos, quizás incluso un poco nerviosos. Pero ese fue el momento que lo cambió todo. El hombre esposado, el que había sido tratado como un delincuente todo este tiempo, se giró lentamente para mirar a los agentes que lo habían arrestado. Su voz era tranquila, firme y con una autoridad que atravesaba el caos como un cuchillo en la mantequilla. Miró directamente al oficial a cargo y dijo: «Acaban de cometer el mayor error de sus vidas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi se podía oír el sonido de carreras que se acababan y demandas que se presentaban. La mujer blanca que había estado tan segura de haber atrapado a criminales, de repente parecía haber visto un fantasma. Los rostros de los policías pasaron de la confianza a la confusión y al terror absoluto en apenas 3 segundos. Antes de profundizar en cómo se desarrolló esta increíble situación, si te opones a la injusticia y los prejuicios, suscríbete ahora mismo. Escribe «justicia» y cuéntanos desde donde lo ves en los comentarios. Sin duda, recibirás una respuesta conmovedora, porque esta historia te llevará a una montaña rusa de emociones que nunca olvidarás. Quizás te hayas preguntado cómo unas simples vacaciones familiares pudieron haber llevado a una confrontación tan explosiva. ¿Cómo pudo un día que comenzó con un padre, una madre y una hija simplemente disfrutando de la playa terminar con agentes federales, arrestos y una revelación que impactó a todos los involucrados? Lo que empezó como discriminación y odio terminó con arrestos, investigaciones federales y consecuencias que trascendieron mucho más allá de esa playa. Quienes creían tener el control descubrieron que habían cometido el mayor error de sus vidas. Y la familia víctima obtuvo justicia de una manera que nadie podría haber predicho. Pero para entender cómo llegamos a este momento increíble, necesitábamos remontarnos al principio. A una familia que solo quería pasar tiempo de calidad juntos. Y a la mujer cuyos prejuicios y suposiciones desencadenaron una cadena de eventos que cambiaría varias vidas para siempre. Primero, estaba Darius Blackwell, un hombre de 45 años que había logrado algo extraordinario. No era un agente cualquiera del FBI. Era el jefe de la división antiterrorista del FBI, uno de los puestos más poderosos y respetados en las fuerzas del orden federales. Pero a Darius no le habían dado este puesto en bandeja de plata.
Este era un hombre que se había abierto camino desde los barrios más pobres de Detroit, donde creció rodeado de violencia, drogas y desesperación. Durante 20 largos años, Darius había dedicado su vida a ascender en el FBI. Había trabajado noches, fines de semana y festivos. Se había perdido cumpleaños, aniversarios y reuniones familiares. Había sacrificado sus relaciones personales y su propio bienestar para demostrar que pertenecía a un mundo donde las personas que se parecían a él a menudo eran vistas con sospecha en lugar de respeto. Cada caso que resolvía, cada criminal que ayudaba a poner tras las rejas, cada complot terrorista que ayudaba a descubrir, todo lo condujo a este momento donde finalmente había llegado a la cima. Era el jefe del FBI, responsable de proteger a toda la nación de las amenazas terroristas, y se ganaba el respeto de los agentes de todo el país. Pero todo ese éxito tuvo un precio. Darius no se había tomado unas verdaderas vacaciones en 3 años. 3 años enteros de trabajo continuo llevando el peso de la seguridad nacional sobre sus hombros, estando disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su teléfono nunca dejaba de sonar, su correo electrónico nunca dejaba de sonar y el estrés nunca dejaba de crecer. Luego estaba su esposa Keisa Blackwell, de 42 años, y el corazón de su familia. Keisa era una enfermera pediátrica que había dedicado su vida a cuidar niños enfermos y trajo ese mismo espíritu de crianza a su matrimonio y maternidad. Había estado casada con Darius durante 18 hermosos, desafiantes y complicados años. Keisa comprendía el peso que llevaba su esposo. Sabía que su trabajo no era solo una carrera, era una vocación, una responsabilidad que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para innumerables estadounidenses. Había aprendido a vivir con las llamadas telefónicas nocturnas, las salidas repentinas para situaciones de emergencia y la preocupación constante que conlleva amar a alguien que arriesga su vida por los demás. Y luego estaba su orgullo y alegría, amar a Blackwell, de 8 años, que era absolutamente brillante más allá de sus años. Esta pequeña niña había heredado la determinación de su padre y la compasión de su madre. Pero también había desarrollado su propia e increíble pasión por ciencia que asombraba a todos los que la conocían, pero más que nada Mara era la niña de papá, adoraba a su padre, estaba fascinada por su trabajo y soñaba con crecer para luchar contra los malos. Como él no entendía completamente a qué se dedicaba su papá, pero sabía que era importante, sabía que ayudaba a la gente y sabía que era su héroe. Para Mara estas próximas vacaciones no eran solo un viaje a la playa, iba a ser la primera vez que veía el océano. Había pasado semanas preparándose para este momento, investigando biología marina, planificando recolecciones de muestras de agua y soñando con todas las criaturas increíbles que podría descubrir en las pozas de marea. Ahora, en el otro lado de esta historia, había una persona completamente diferente cuya vida estaba a punto de cruzarse con esta amorosa familia de la manera más destructiva posible. Su nombre es Brielle Ashworth y es una mujer de 38 años cuya vida recientemente se había derrumbado de manera espectacular. Brielle era una agente inmobiliaria que una vez tuvo éxito. Brielle que una vez vivió una vida cómoda de clase media y que una vez creyó que tenía todo resuelto, pero luego su mundo se derrumbó. Su esposo la dejó por una mujer más joven que se llevaba la mitad de todo lo que habían construido juntos. Su carrera inmobiliaria, que una vez pareció tan prometedora, comenzó a tener dificultades a medida que el mercado cambiaba y la competencia aumentaba. Las propiedades de alquiler vacacional que poseía, que se suponía que eran su camino hacia la seguridad financiera, estaban perdiendo dinero a medida que aumentaban los costos de mantenimiento y disminuían las reservas. Brielle se encontró enfrentando una realidad que nunca había imaginado. Estaba luchando financieramente. Estaba sola y estaba amargada por lo injusta que se había vuelto la vida, pero en lugar de responsabilizarse de su situación o trabajar para mejorarla, Brielle había encontrado a alguien más a quien culpar por sus problemas. En su mente, el problema no era su matrimonio fallido o sus dificultades comerciales, eran todos estos forasteros que se mudaban a su vecindario, cambiando el carácter de la comunidad y de alguna manera amenazando todo lo que ella apreciaba. Se había designado a sí misma como la protectora no oficial del vecindario,
vigilando constantemente a cualquiera que no pareciera pertenecer a lo que ella consideraba su territorio exclusivo. Entonces, cuando esta familia de 3 llegó a Cisarudeiks para lo que esperaban que fueran unas vacaciones tranquilas y relajantes, ninguno de ellos tenía idea de que sus caminos estaban a punto de cruzarse con alguien cuyos prejuicios y amargura convertirían el viaje de sus sueños en una pesadilla. La familia Blackwell se detuvo en su alquiler vacacional en una hermosa mañana soleada y por primera vez en años. Darius realmente parecía relajado, su teléfono estaba guardado, sus correos electrónicos de trabajo estaban siendo ignorados y estaba completamente concentrado en su esposa e hija. Esta era una vista tan rara que Keisa no pudo evitar sonreír mientras veía a su esposo relajarse genuinamente por primera vez en meses. Habían reservado este alquiler con meses de anticipación, habían pagado su dinero como todos los demás y tenían todo el derecho legal de estar allí. La propiedad incluía acceso a una playa privada, que era una de las principales razones por las que habían elegido esta ubicación en particular para una familia que vivía en la ciudad. La idea de tener una playa tranquila y segura donde Amara pudiera explorar a su antojo valía cada centavo que habían pagado mientras descargaban su auto. Se podía ver la emoción creciendo, había juguetes de playa para que Amara jugara con sillas cómodas para que los adultos se relajaran y, por supuesto, el preciado equipo científico de Amara que insistió en llevar a todas partes. Había empacado tubos de ensayo, tiras de pH, lupas y recipientes de recolección porque estaba decidida a estudiar el agua del océano y ver cómo se comparaba con el agua del grifo en casa. En el momento en que desempacaron, Amara estaba prácticamente rebosante de emoción. Nunca había visto el océano, nunca había sentido arena entre los dedos de los pies ni había tenido la oportunidad de explorar pozas de marea llenas de criaturas misteriosas. Esta iba a ser la aventura de su joven vida. Así que la familia se dirigió al acceso privado a la playa que estaba incluido en el alquiler. Amara se adelantó, con su kit de ciencias rebotando en la mochila, charlando animadamente sobre todos los experimentos que quería realizar. Detrás de ella, Darius y Keisa caminaban de la mano, disfrutando de uno de esos momentos familiares perfectos que parecían ocurrir tan pocas veces en sus ajetreadas vidas. Keisa miró a su esposo y se dio cuenta de que no lo había visto tan tranquilo en años. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos se habían suavizado, sus hombros estaban tensos por la preocupación. Por una vez, no estaba constantemente mirando su teléfono por si acaso surgía alguna crisis que requiriera su atención. Pero su momento familiar perfecto estaba a punto de ser destrozado por alguien que había decidido que no pertenecían allí. Al acercarse a la playa, Amara corrió delante e inmediatamente comenzó a examinar las pozas de marea con la intensidad concentrada de una verdadera científica. Sacó su kit de recolección y comenzó a recolectar muestras de agua con cuidado, completamente absorta en su trabajo y totalmente ajena a la tormenta que se avecinaba a sus espaldas. Fue entonces cuando apareció Brielle Ashworth. Brielle había estado haciendo una de sus inspecciones habituales de la propiedad, recorriendo la zona para asegurarse de que todo estuviera en perfecto estado. Cuando vio a esta familia accediendo a lo que consideraba una zona de playa exclusiva, supo exactamente quién pertenecía a este vecindario y quién no. Y esta familia definitivamente no cumplía con sus expectativas. Sin molestarse en pensar, sin considerar que tal vez tuvieran todo el derecho a estar allí, sin siquiera intentar ser educada o respetuosa, Brielle se dirigió directamente hacia esta familia con la clase de energía agresiva que inmediatamente puso a todos en alerta máxima. Miró directamente a Darius y Keisa y dijo en el tono más condescendiente y hostil imaginable: «Disculpen, ustedes no pertenecen aquí, esto es propiedad privada». Y así, sin más, unas vacaciones familiares perfectas estaban a punto de convertirse en un incidente federal que sería noticia nacional, acabaría con carreras y expondría la cruda realidad de lo que ocurrió cuando las suposiciones basadas en la raza chocaron con la realidad de la forma más espectacular posible. Lo que sucedió después pondría a prueba todo lo que esta familia creía sobre la justicia, desafiaría todo lo que creían saber sobre defenderse, en última instancia, revelaría verdades que impactarían a todos los involucrados. Incluida la propia Brielle,
quien no tenía ni idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Keisa sintió que el corazón se le aceleraba al oír el tono hostil de Brielle. Todo su instinto le decía que la situación estaba a punto de empeorar, de verdad. Pero también sabía que, como mujer negra, su respuesta en ese momento podría determinar si su familia llegaba a casa sana y salva o se convertía en otra noticia trágica. Con las manos que ya empezaban a temblar, Keisa dio un paso adelante nerviosa y metió la mano en su bolso de playa para sacar el contrato de alquiler. Había aprendido hacía tiempo que, ante personas blancas sospechosas, la documentación era la primera línea de defensa. Aunque en el fondo sabía que los papeles no siempre importaban cuando alguien ya había decidido que no pertenecías. Señora, dijo Keisa, con la voz más tranquila y respetuosa que pudo. Nos alojamos en la propiedad de alquiler de ahí. Aquí tiene nuestro contrato, que demuestra que tenemos acceso total a esta zona de playa. Pero Brielle ni siquiera se molestó en mirar bien los documentos. Los miró durante unos 2 segundos antes de descartarlos con la arrogancia que emanaba de años de no haber sido cuestionada ni cuestionada. Estos parecen falsos, declaró Brielle, como si fuera una experta en documentación de alquiler. Conozco a todas las familias que pueden permitirse vivir en este barrio, y ustedes definitivamente no son una de ellas. La frase «ustedes» quedó en el aire como un veneno, y todos los que la oían sabían exactamente a qué se refería. No se trataba de contratos de alquiler ni de acceso a la playa. Se trataba de raza, y Brielle acababa de dejarlo clarísimo a todos los que la rodeaban. Darius, que había estado observando esta interacción con creciente preocupación, dio un paso al frente con la serena autoridad que le daban 20 años lidiando con situaciones hostiles. Metió la mano en su billetera y sacó más identificaciones, tarjetas de crédito y documentación que demostraba sin lugar a dudas que eran inquilinos legítimos. Señora, entiendo su preocupación por la seguridad, dijo Darius con voz firme y profesional. Aquí tiene mi licencia de conducir, el recibo de la tarjeta de crédito del alquiler y los correos electrónicos de confirmación de la compañía administradora de la propiedad. Estamos aquí de vacaciones, como cualquiera. Pero a Brielle no le interesaban los hechos ni las pruebas. Ya estaba decidida, y nada que pudieran mostrarle iba a cambiar su opinión sobre lo que creía estar viendo. ¿Vacaciones? Se rió. Y era el tipo de risa amarga y burlona que incomodaba a todos. ¿En este barrio? No lo creo. Probablemente esté revisando casas para ver si hay robos después. Eso es lo que hace la gente como usted, ¿no? La voz de Keisa empezó a temblar a medida que la situación se agravaba, a pesar de sus intentos de ser razonables y obedientes. Todo en esta confrontación le traía recuerdos de otros encuentros en los que la cortesía y el respeto no habían sido suficientes para proteger a su familia del acoso y la humillación. Señora, solo queremos disfrutar de nuestro tiempo en familia, suplicó Keisa. Su voz era apenas un susurro. Por favor, no estamos causando problemas. Solo queremos que nuestra hija tenga su primera experiencia en la playa. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Keisa podía sentir el terror creciendo en su pecho. Esta era exactamente la clase de situación con la que tenía pesadillas. Ser confrontada por una persona blanca enojada que se negaba a atender razones, con su pequeña hija observando todo lo que sucedía. Para Darius, este momento representaba una decisión imposible que ningún padre debería tener que tomar. Todo el instinto que había desarrollado durante 20 años en la policía le decía que calmara la situación y protegiera a su familia. Pero también se enfrentaba a una lucha interna que lo destrozaba. Una parte de él quería revelar su identidad como jefe del FBI en ese mismo instante. Usar su autoridad y posición para acabar con este acoso de inmediato. Pero otra parte de él necesitaba ver cómo se desarrollaría esto. Experimentar en primera persona lo que sucedía cuando una familia negra normal era sometida a este tipo de discriminación. Darius sabía que si mostraba su placa, la situación terminaría al instante. Brielle cedería, la confrontación terminaría y su familia quedaría en paz.
Pero también sabía que millones de otras familias negras no tenían credenciales del FBI que las protegieran. Y quería ver exactamente a qué se enfrentaban al enfrentarse a este tipo de prejuicio. Fue una decisión que lo atormentaría más tarde. Pero en ese momento, decidió dejar que la situación continuara para poder presenciar en toda su extensión cómo el sistema trataba a las personas que se parecían a él. Mientras tanto, la pequeña Amara estaba cada vez más confundida y asustada por lo que sucedía a su alrededor. Esta niña de 8 años estaba tan emocionada con su primera experiencia en el océano, tan concentrada en sus experimentos científicos, y tan inocente sobre las realidades de la discriminación racial que no podía entender por qué esta extraña mujer era tan cruel con su familia. A medida que la voz de Brielle se hacía más fuerte y agresiva, Amara empezó a llorar. «Mami», susurró, tirando de la camisa de Keisa, «¿por qué es tan mala con nosotras? ¿Qué hicimos mal?» Ver a esta niña inocente en apuros debería haber bastado para que cualquier persona razonable diera un paso atrás y reconsiderara sus acciones. Pero Brielle ya no actuaba desde la razón. Actuaba desde una profunda amargura y prejuicios que se habían ido acumulando durante meses. Verán, la hostilidad de Brielle no tenía nada que ver con esta familia. Tenía que ver con todo lo que había salido mal en su vida durante el último año. Cuando su esposo la dejó, cuando su negocio empezó a quebrar, cuando su situación financiera se volvió desesperada, Brielle necesitaba a alguien a quien culpar de sus problemas. Había heredado estas propiedades de alquiler vacacional de sus padres, y se suponía que serían su pasaporte a la seguridad financiera. Pero la realidad era que mantenerlas era caro, el mercado de alquileres era competitivo y a Brielle no se le daban ni de lejos los negocios como creía. En lugar de asumir la responsabilidad de sus fracasos o esforzarse por mejorar su situación, Brielle había decidido que el problema eran todos esos forasteros que, de alguna manera, estaban arruinando su barrio. En su retorcida lógica, si tan solo pudiera mantener a la gente equivocada lejos de sus propiedades, todo mejoraría mágicamente. Pero la verdad era que las propiedades de Brielle estaban fracasando porque ella era una pésima empresaria, no por una invasión imaginaria de inquilinos indeseables. A medida que continuaba la confrontación, otros bañistas comenzaron a notar el alboroto y a acercarse para ver qué sucedía. Algunos parecían incómodos con lo que presenciaban, pero varios otros asintieron, de acuerdo con las acusaciones de Brielle. «Sí, los he visto por aquí antes», dijo un hombre de mediana edad, aunque eso era completamente falso. «No parecen de esta zona». «Alguien debería llamar a seguridad», añadió una mujer con gafas de sol caras. «Pagamos mucho dinero para que esta playa sea exclusiva». El apoyo de la multitud animó aún más a Brielle, quien sacó su teléfono para empezar a tomar fotos de la familia como prueba de su supuesta mala conducta. Fue entonces cuando Darius se dio cuenta de que la situación había pasado del acoso a algo potencialmente peligroso. Discretamente, sacó su teléfono y envió un mensaje de texto rápido a su equipo del FBI. ¿Necesitan refuerzos? La situación se agrava. Traigan credenciales. El mensaje fue breve, pero desencadenaría una cadena de acontecimientos que finalmente expondría la verdad de la forma más espectacular posible. Keisa notó que su esposo le enviaba mensajes y una parte de ella quería preguntar con quién se comunicaba. Pero tenía demasiado miedo para hablar, demasiado concentrada en proteger a su hija, y demasiado consciente de que cualquier cosa que dijera podría empeorar la situación. Mientras Brielle seguía tomando fotos y haciendo acusaciones, el llanto de Amara se intensificó. La pequeña se aferraba a su madre y preguntaba una y otra vez: «Mami, ¿por qué es tan mala con nosotros?». Keisa acercó a Amara, con la voz temblorosa, mientras intentaba consolar a su aterrorizada hija. «Está bien, cariño. Quédate cerca de mamá. Todo va a estar bien». Pero incluso mientras decía estas palabras, Keisa no estaba segura de creerlas ella misma. Podía ver el odio en los ojos de Brielle, podía oír el apoyo de la multitud reunida y podía sentir que la situación se descontrolaba por completo.
Fue entonces cuando Brielle hizo una acusación tan escandalosa, tan completamente alejada de la realidad, que cambiaría todo lo que sucedió después. Mirando a esta familia amorosa, un padre tratando de proteger a su esposa e hija, una madre tratando desesperadamente de consolar a su hija asustada, Brielle vio algo completamente diferente. «Mira», gritó, señalando a Amara aferrada a su madre. «Mira qué aterrorizada está esa niña. Probablemente la estén traficando. Esto no son unas vacaciones familiares. Esto es un secuestro». La acusación era tan absurda, tan completamente descabellada, que cualquiera con 2 dedos de frente debería haberla descartado de inmediato. Pero en el ambiente de miedo y sospecha, las palabras de Brielle pesaron en quienes ya estaban predispuestos a creer lo peor de esta familia negra. Antes de que nadie pudiera responder a esta ridícula acusación, Brielle ya estaba marcando al 911, y la llamada que estaba a punto de hacer convertiría este acoso en un incidente federal que sería noticia nacional. 911, ¿cuál es su emergencia? Se escuchó la voz del otro lado de la línea. Necesito a la policía de inmediato, dijo Brielle, con una voz fingida de urgencia y preocupación fingida. Hay una familia negra sospechosa con un niño en nuestra playa privada. Creo que podría tratarse de una operación de tráfico de personas. El hombre tiene equipo sospechoso y la mujer parece absolutamente aterrorizada. El niño parece estar en peligro. Necesitan enviar varias unidades inmediatamente. Esto podría ser muy grave. Cada palabra de esa llamada al 911 era una mentira, pero era exactamente el tipo de mentira que llevaría a policías armados a confrontar a una familia inocente en lo que debería haber sido un tranquilo día de vacaciones. Al terminar la llamada de Brielle, Keisa sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Se acercó a su esposo y le susurró: «Darius, tengo miedo». Darius miró a su esposa a los ojos aterrorizados y sintió que se le rompía el corazón. Se suponía que estas serían sus vacaciones familiares, su oportunidad de relajarse y crear recuerdos felices juntos. En cambio, su esposa temblaba de miedo. Su hija lloraba histéricamente, y estaban a punto de ser tratados como criminales por quienes se suponía que debían protegerlos y servirlos. «Tranquila, cariño», le susurró a Keisa. «Déjame encargarme de esto. Todo va a salir bien». Keisa asintió, pero ahora abrazaba a Amara con más fuerza, intentando desesperadamente no demostrar lo aterrorizada que estaba. Había visto demasiadas noticias, había escuchado demasiados relatos de amigos y familiares, como para creer que ser inocente siempre era suficiente para mantenerse a salvo. Y a lo lejos, ya se oía el sonido de las sirenas acercándose. Antes de continuar con lo que sucedió cuando llegaron los policías, necesito que te suscribas ahora mismo. Esta historia está a punto de dar un giro que te impactará por completo. Y no querrás perderte el momento en que la situación cambie de forma espectacular. Aquí tienes una pregunta que quiero que reflexiones. ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo acosado o discriminado en público? ¿Alzaste la voz o te quedaste callado? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que sucedió después demuestra con precisión por qué los espectadores pueden marcar la diferencia en estas situaciones. Lo que ninguna de estas personas sabía, ni Brielle, ni el público que los apoyaba, ni siquiera el operador del 911, era que acababan de desencadenar una cadena de acontecimientos que expondría la verdad de formas que nadie podría haber predicho. Y la persona que creían que era un criminal estaba a punto de revelar una identidad que conmocionaría a todos los involucrados y cambiaría varias vidas para siempre. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte y siniestro a medida que 2 patrullas policiales se acercaban a toda velocidad a la playa, con sus luces rojas y azules destellando como una advertencia del caos que estaba a punto de desatarse. Lo que sucedió después expondría la cruda realidad de cómo el sesgo racial podía convertir a los agentes del orden en los mismos criminales que debían atrapar. El primer agente en bajar del vehículo principal fue un hombre de unos 40 años llamado Murphy. Murphy era un veterano de 15 años en la policía y su expediente estaba repleto de 6 denuncias ciudadanas que, por alguna razón,
nunca habían tenido consecuencias graves. Detrás de él iba su compañero, un agente más joven de unos 30 años llamado Stevens, quien había aprendido al principio de su carrera que lo más seguro era seguir el ejemplo de Murphy y preguntar después. Stevens no era necesariamente una mala persona, pero era débil, y en la policía, la debilidad podía ser tan peligrosa como la malicia pura. En cuanto estos agentes bajaron de sus vehículos, sus manos fueron directamente a sus armas. No a sus radios, ni a sus cuadernos, ni a su entrenamiento de desescalada, sino a sus pistolas. Porque en su mente, no estaban respondiendo a una disputa familiar ni a una pregunta sobre el acceso a la propiedad. Estaban respondiendo a lo que creían que era una peligrosa situación criminal que implicaba un posible caso de trata de personas. Murphy echó un vistazo a la escena. Un hombre negro, de pie y con actitud protectora cerca de su esposa e hija, todas ellas visiblemente angustiadas por el enfrentamiento con Brielle, hizo suposiciones que habrían sido ridículas de no ser tan aterradoras. «Aléjense de la niña ahora», ladró Murphy, con una voz que transmitía la autoridad agresiva diseñada para intimidar en lugar de proteger. La orden golpeó a la familia Blackwell como un golpe físico. Allí estaba un policía, alguien que se suponía debía servir y proteger, tratando de inmediato a Darius como un depredador y a su propia hija como una víctima que necesitaba ser rescatada de él. Darius, con 20 años de experiencia en situaciones hostiles, mantuvo la voz tranquila y profesional mientras intentaba explicar lo que realmente estaba sucediendo. «Darius, agente, parece que hay un malentendido», dijo, buscando lentamente sus documentos de identificación. «Darius, agente, parece que hay un problema», dijo, «somos huéspedes de la propiedad vacacional y tenemos toda la documentación necesaria para demostrar nuestro derecho a estar aquí». Pero a Murphy no le interesaban las explicaciones ni la documentación. En su mente, ya había decidido lo que estaba sucediendo y nada iba a cambiar su conclusión predeterminada. «Esto podría ser falso», dijo Murphy con desdén, sin apenas mirar los contratos de alquiler, las tarjetas de identificación y los recibos de tarjetas de crédito que demostraban claramente la legitimidad de la familia. Hoy en día cualquiera puede imprimir documentos falsos. Fue entonces cuando Murphy señaló a su compañero Stevens, y lo que sucedió a continuación traumatizaría a esta familia de maneras que durarían años. Stevens intervino y comenzó a registrar a Darius con rudeza, con manos agresivas e invasivas, mientras cacheaba a un hombre que no había hecho absolutamente nada malo. El registro fue completamente innecesario, totalmente poco profesional y diseñado más para humillar que para garantizar la seguridad de los agentes. Keisa observó este espectáculo degradante con absoluto terror, mientras sus peores pesadillas se desarrollaban ante sus ojos al ver a su esposo siendo tratado como un delincuente común por quienes se suponía debían protegerlos. Murphy entonces centró su atención en Keisa, y sus preguntas revelaron cuán profundas eran sus suposiciones raciales. «Señora, ¿este hombre la está amenazando?», preguntó Murphy, como si fuera imposible que un hombre y una mujer negros simplemente estuvieran casados y de vacaciones juntos. Keisa estaba tan aterrorizada que apenas podía hablar. Su voz era apenas audible mientras susurraba: «Y no, agente, es mi marido». Pero Murphy no quedó satisfecho con la respuesta. Observó el evidente miedo de Keisa y malinterpretó por completo la causa. «¿Está segura?», insistió. «Parece asustada. Si este hombre la obliga a decir eso, puede decirme la verdad». La ironía era devastadora. Keisa sí tenía miedo, pero no de su amado esposo, quien jamás le había levantado la mano en 18 años de matrimonio. Tenía miedo de los policías que trataban a su familia como criminales basándose solo en el color de su piel. «Yo solo estoy nerviosa acerca de la policía», logró susurrar Keisa. Y esas palabras contenían toda una vida de experiencias que Murphy jamás entendería, ni siquiera intentaría comprender. Entonces Murphy centró su atención en la pequeña Amara. Y lo que dijo a continuación mostró cuán completamente había comprado la ridícula narrativa de tráfico de Brielle. «¿Estás bien, cariño?»,
Le preguntó a la niña de 8 años que lloraba y se aferraba a su madre. «¿Estas personas te están lastimando?» La pregunta era tan absurda, tan completamente divorciada de la realidad, que hubiera sido divertido si no hubiera sido tan trágico. Aquí había una niña que obviamente estaba angustiada porque los agentes de policía estaban tratando a su padre como un criminal, y Murphy estaba interpretando sus lágrimas como evidencia de que sus propios padres la estaban victimizando. Darius, al darse cuenta de que esta situación estaba en espiral completamente fuera de control, decidió revelar lo suficiente sobre su identidad para con suerte traer cierta cordura a los procedimientos. «Oficiales», dijo, su voz aún tranquila a pesar del tratamiento escandaloso que estaba recibiendo. «Yo mismo soy la policía. Podemos manejar esto profesionalmente y aclarar cualquier malentendido». Pero la respuesta de Murphy reveló la profundidad de su prejuicio y su completa incapacidad para imaginar que un hombre negro podría ocupar una posición de autoridad en la aplicación de la ley. Murphy en realidad se rió, un sonido frío y burlón que cortó el aire como un cuchillo. «Seguro que lo eres», dijo con obvia incredulidad. «Eso es lo que todos dicen. Luego me dirás que eres el director del FBI o algo así». La ironía de esa declaración pronto se haría evidente para todos los presentes. Pero en ese momento, Murphy solo mostraba el tipo de racismo casual que asumió que ningún hombre negro podría tener una posición legítima de autoridad. A pesar de que se le ha mostrado documentación válida, a pesar de la obvia legitimidad de la familia, a pesar de la ausencia completa de cualquier evidencia real de irregularidades, Murphy tomó una decisión que terminaría con su carrera y lo expondría al enjuiciamiento federal. «Estás bajo arresto», anunció, sacando sus esposas con el tipo de satisfacción que sugirió que disfrutó demasiado de esta parte de su trabajo. Intranspuesta, peligro infantil y actividad sospechosa, se retiró, como si estos cargos tuvieran alguna base en la realidad. En el momento en que Keisa vio esas esposas, se rompió por completo. Todos sus miedos, todas sus pesadillas sobre lo que podría pasarle a su familia, se hicieron realidad justo enfrente de sus ojos. «Por favor, no lo lastimes. Por favor», sollozó, su voz rompiendo con desesperación y terror. Pero Murphy estaba inmóvil por sus súplicas. «Señora», dio un paso atrás, ordenó, como si su deseo natural de proteger a su esposo de alguna manera interfiriera con la justicia. Mientras tanto, Brielle estaba prácticamente bailando de alegría por esta reivindicación de sus supuestos racistas. Lo sabía. Lo sabía. Ella le gritó a cualquiera que escuchara. «Encerrarlo. Te dije que eran criminales». Su celebración de esta injusticia fue asquerosa de presenciar, pero también reveló la verdadera naturaleza de sus motivaciones. Esto nunca había sido sobre el acceso a la propiedad o la seguridad del vecindario. Esto siempre había sido sobre su creencia de que las personas que se parecían a la familia Blackwell no merecían disfrutar de los mismos privilegios que las personas que se parecían a ella. Mientras las esposas se cerraron con las muñecas de Darius, la pequeña Amara se volvió absolutamente histérica. Nunca había visto algo así antes. Nunca había imaginado que los agentes de policía pudieran ser los malos y no podían entender por qué estaban lastimando a su papá, que nunca había hecho nada malo en toda su vida. La vista de esta niña de 8 años gritando de terror cuando su padre fue arrestado debería haber sido suficiente para hacer que cualquier ser humano decente cuestione lo que estaba sucediendo. Pero Murphy y Stevens estaban demasiado comprometidos con su narración para dejar que la realidad interfiera con sus conclusiones predeterminadas. Murphy, aparentemente no satisfecho con arrestar a un hombre inocente frente a su aterrorizada familia, decidió empeorar la situación. «Necesitamos llamar a los servicios infantiles», anunció, como si Amara fuera una especie de niño abandonado o en peligro de extinción en lugar de una niña de vacaciones con sus amados padres. Cuando Keisa escuchó esas palabras, algo primario y desesperado se hizo cargo. La idea de que pudieran quitarle a su hija, que este encuentro racista podría resultar en que su familia fuera completamente desgarrada, era más de lo que podía soportar. «No tomes a mi bebé, por favor», sollozó, sosteniendo a Amara más fuerte,
como si su agarre físico pudiera protegerlo de alguna manera de la locura que se desarrollaba a su alrededor. Stevens, que había estado siguiendo el liderazgo de Murphy durante todo este encuentro, finalmente comenzó a mostrar algunas señales de incomodidad con lo lejos que había llegado esto. Podrías verlo en su cara, una conciencia creciente de que tal vez, solo tal vez, habían puesto esta situación completamente mal. Pero Stevens era demasiado débil y demasiado temeroso de confrontar a su compañero mayor para hablar o hacer cualquier cosa para detener la injusticia que estaba sucediendo justo enfrente de él. Así que él se quedó allí, luciendo incómodo, pero no hacer nada para ayudar a esta familia inocente. Mientras tanto, la multitud de los Beatingers se había crecido, y muchos de ellos ahora filmaban todo en sus teléfonos. Algunos de ellos estaban comenzando a protestar por lo que estaban viendo, al darse cuenta de que esta agresiva respuesta policial parecía completamente desproporcionada a la situación. «Esto es una locura», gritó una mujer. «Son solo una familia de vacaciones. ¿Por qué lo estás arrestando?», llamó a otro espectador. «¿Qué hizo realmente mal?». Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. Murphy estaba demasiado interesado en su narración, demasiado comprometido con sus suposiciones y demasiado arrogante para admitir que podría haber cometido un error. Lo que ninguno de estos oficiales se dio cuenta era que sus supuestos racistas, y su completo fracaso para hacer el trabajo policial básico, acababan de crear un incidente federal que convertiría noticias nacionales, finales de carreras y exponía el tipo de sesgo sistémico que convirtió a las familias inocentes en víctimas. Murphy y Stevens no tenían idea de que acababan de arrestar a la persona que era esencialmente el jefe de su jefe, y la revelación que se acercaba sorprendería a todos y cambiaría múltiples vidas para siempre. Pero en ese momento, todo lo que cualquiera pudo ver era una familia inocente destruida por la muerte. Por racismo, prejuicio y el tipo de mala conducta policial que se había vuelto demasiado común en Estados Unidos. La pregunta no era si eventualmente se serviría justicia. Era si esta familia se recuperaría alguna vez del trauma que estaban experimentando en este momento. Si estuvieras en el lugar de Darius, ¿habrías revelado de inmediato quién eres o esperar a que venga la copia de seguridad antes de revelar tu identidad? Comparta sus pensamientos en los comentarios y no olvide presionar el botón de suscripción. Justo cuando parecía que la pesadilla de esta familia no podía empeorar, cuando Keisa estaba sosteniendo a su hija sollozada y observando a su esposo ser tratado como un criminal, el sonido de los vehículos que se acercaban a través del caos como el trueno rodando por la playa. Pero estos no eran más autos de policía para empeorar la situación. Estos fueron 3 SUV negros con ventanas teñidas y placas del gobierno federal, moviéndose con el tipo de propósito y autoridad que hizo que todos detuvieran lo que estaban haciendo y prestaron atención. Los vehículos llegaron a una parada coordinada. Y lo que sucedió después parecía algo fuera de una película. 6 agentes del FBI con trajes negros nítidos surgieron simultáneamente, moviéndose con la precisión y la confianza que provino de años de capacitación federal de aplicación de la ley. Estos no eran policías locales jugando. Estos fueron el verdadero negocio. Y todos los presentes podrían sentir el cambio en la dinámica de poder de inmediato. Liderando este equipo de respuesta federal fue el agente Thornwood, un veterano experimentado del FBI que había trabajado con Darius durante más de una década y sabía exactamente con qué tipo de hombre estaba tratando cuando recibió ese mensaje de texto de emergencia. Keisa levantó la vista a través de sus lágrimas y vio a estos agentes federales acercarse. Por un momento, la confusión reemplazó su miedo mientras susurraba, «Darius». Ella no entendía lo que estaba sucediendo, pero algo sobre la forma en que estos agentes se llevaban le dieron el primer destello de esperanza que había sentido desde que comenzó esta pesadilla. Murphy, que había sido tan seguro y agresivo momentos antes, miró esta presencia federal y sintió su primera punzada de incertidumbre. Pero su arrogancia todavía estaba intacta, y su respuesta reveló cuán poco entendía sobre la situación que había creado. «Grandes complicaciones», murmuró, como si la llegada de los agentes federales fuera de alguna manera un inconveniente en lugar de una señal de que había cometido un error catastrófico.
Stevens, sin embargo, era lo suficientemente agudo como para notar las insignias y credenciales federales que llevaban estos agentes, y un temor frío comenzó a asentarse en su estómago. A diferencia de su compañero, Stevens comenzaba a darse cuenta de que podrían haberse tropezado con algo mucho más grande de lo que habían anticipado. El agente Thornwood se acercó a Murphy con el tipo de autoridad tranquila que vino de alguien que superó a todos los presentes por varios niveles. Su voz era estable, profesional y llevaba el peso de la Policía Federal detrás de ella. «Libera a ese hombre inmediatamente», ordenó Thornwood, y no había duda en su tono de que se trataba de una orden, no una solicitud. Pero Murphy, aún aferrándose a sus delirios de autoridad y sus supuestos racistas, cometió el error que terminaría su carrera de una vez por todas. «Esta es la jurisdicción local, Fed Boy», se burló, utilizando un tono despectivo que mostraba cuán poco respeto tenía por la autoridad federal cuando interfirió con sus prejuicios. La frase Fed Boy colgaba en el aire como un desafío, y todos los presentes se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Fue entonces cuando Darius, todavía de pie esposado pero con su dignidad intacta, miró directamente a Murphy y entregó las palabras que lo cambiarían todo. «Oficial», dijo, su voz tranquila pero con una autoridad inconfundible. «Soy el jefe del FBI, Darius Blackwell, División Antiterrorista». Mientras hablaba estas palabras, el agente Thornwood dio un paso adelante y mostró las credenciales federales de Darius para que todos lo vean. Las credenciales que demostraron ser más allá de cualquier duda que el hombre que Murphy había arrestado no era solo un agente del FBI, sino también el jefe de una de las divisiones más importantes en la aplicación de la ley federal. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Se podía escuchar las olas que se estrellaban en la playa, se podía escuchar el sonido lejano del tráfico, pero ni una sola persona en esa multitud hizo un sonido cuando la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a hundirse. Keisa dejó de llorar y miró en estado de shock ante los agentes federales que ahora rodeaban a su familia. Observó con asombro cómo toda la dinámica de la situación cambió en cuestión de segundos. La cara de Murphy se alejó de la policía, ya que las personas que habían estado tratando a su esposo como un criminal, de repente se dieron cuenta de que habían cometido el mayor error de su vida profesional. La cara de Murphy se mojó completamente blanca, mientras la sangre se drenaba de sus rasgos. De hecho, se podía ver el momento en que se dio cuenta de que su carrera en la aplicación de la ley había terminado, que acababa de arrestar al jefe de la división de terrorismo del FBI basada en nada más que prejuicio racial y sus propios supuestos retorcidos. Las siguientes palabras del agente Thornwood llevaron el punto a casa con una claridad devastadora. «Acabas de arrestar al jefe de la división antiterrorista del FBI», anunció a la multitud, asegurándose de que todos los presentes entendieran la magnitud de lo que había ocurrido. Stevens, que se había sentido incómodo durante todo este encuentro, inmediatamente se trasladó a Darius sin impugnos, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves mientras se disculpaba profusamente. «Señor, lo siento mucho, señor». Steven seguía repitiéndose, como si lo dijeran suficientes veces podría deshacer el daño que se había hecho. «No teníamos idea, señor. Solo estábamos respondiendo a una llamada». Pero sus disculpas sonaron huecos porque la verdad era que deberían haberlo sabido. Deberían haber hecho su trabajo correctamente, deberían haber investigado la situación a fondo y nunca deberían haber dejado que sus prejuicios raciales nuble su juicio. Keisa observó esta transformación con asombro, viendo cuán rápido cambiaban las actitudes de los oficiales una vez que se dieron cuenta de quién era realmente su esposo. Los mismos hombres que habían estado tratando a su familia como criminales ahora se inclinaban y raspaban y trataban desesperadamente de cubrir sus huellas. Brielle, que había tenido tanta confianza en sus acusaciones, tan segura de que había atrapado criminales peligrosos, ahora se enfrentaba a una realidad que destruyó por completo su narrativa. «Eso es imposible», gritó, su voz aguda de desesperación. «Él está mintiendo. Esa insignia tiene que ser falsa. La gente como él no se convierte en jefes del FBI».
Pero sus protestas solo la hicieron parecer más tonta y más racista con cada palabra que hablaba. Las credenciales federales eran reales, los agentes que rodeaban a Darius eran reales y su visión del mundo entero se estaba desmoronando ante sus ojos. La multitud que se había reunido ahora estaba jadeando y murmurando cuando se dieron cuenta de lo que acababan de presenciar. Los huesos estaban registrando todo, capturando el momento en que el perfil racial colisionó con la autoridad federal de la manera más espectacular posible. La pequeña Amara, que había estado llorando histéricamente mientras veía a su padre arrestado, miró a todos los agentes en trajes y preguntó con una confusión inocente: «Papá, ¿están todas estas personas aquí para ayudarnos?». Era una pregunta tan pura e inocente de un niño que estaba tratando de dar sentido a un mundo donde los oficiales de policía podían ser los malos y los agentes federales podrían ser los buenos. Donde su padre podría pasar de ser tratado como un criminal a ser revelado como uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley más poderosos del país. Lo primero que hizo Darius una vez que fue liberado de esas esposas fue consolar a su esposa temblorosa e hija traumatizada. Su familia llegó primero, siempre. Independientemente de sus responsabilidades profesionales o las implicaciones políticas de lo que acababa de suceder. Estaba tan asustada, Darius, Keisa susurró mientras se derrumbaba en los brazos de su esposo. Finalmente podía respirar por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado. «Lo sé, bebé», le susurró, sosteniendo a su esposa y a su hija cerca. «Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Lo siento mucho». Pero una vez que consoló a su familia, Darius dirigió su atención a los oficiales que acaban de proporcionarle un ejemplo perfecto del mundo real de exactamente el tipo de comportamiento que pasó su vida profesional investigando y enjuiciando. «Los oficiales», dijo, su voz con el peso de su autoridad y su decepción. «Acabas de demostrar exactamente por qué investigo las violaciones de los derechos civiles para vivir». Esas palabras golpean a Murphy y Stevens como golpes físicos porque se dieron cuenta de que no se trataba solo de un incidente de mala vigilancia. Se trataba de un patrón de comportamiento que ahora iba a ser examinado a nivel federal. Pero las revelaciones aún no habían terminado. El agente Thornwood tenía más información para compartir que cambiaría esta situación por completo. Además, Thornwood anunció a la multitud aturdida: «Necesito informar a todos los presentes que la señora Brielle Ashworth ha estado bajo vigilancia federal como parte de una investigación en curso». Los jadeos de la multitud eran audibles ya que la gente se dio cuenta de que la mujer que había comenzado toda esta confrontación era objeto de investigación federal. Sus propiedades de alquiler de vacaciones se han vinculado a una operación de lavado de dinero, continuó Thornwood, y su patrón de comportamiento discriminatorio hacia los inquilinos minoritarios se ha documentado como parte de nuestra investigación de derechos civiles. La cara de Brielle pasó de rojo de ira a pálida con terror cuando se dio cuenta de que, aunque se había centrado en acosar a esta familia inocente, los agentes federales habían estado construyendo un caso contra ella durante meses. Además, dijo Thornwood, mirando directamente a Murphy, el historial de perfiles raciales del oficial Murphy y las quejas ciudadanas ahora se evidencia en múltiples casos federales de derechos civiles. Murphy se dio cuenta en ese momento de que este incidente no iba a terminar su carrera. Iba a dar como resultado un enjuiciamiento federal que podría enviarlo a prisión por violar los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses bajo el color de la ley. Las mesas se habían vuelto tan completamente, tan dramáticamente, que todos los presentes estaban luchando por procesar lo que acababan de presenciar. Se reveló que la familia que había sido tratada como delincuentes se encontraba entre los miembros más respetados de la policía estadounidense. La mujer que los había acusado de ser delincuentes estaba bajo investigación federal. Gracias. Y los oficiales que los habían arrestado ahora enfrentaban el final de sus carreras y el posible enjuiciamiento federal. Lo que había comenzado como un acoso racista de una familia inocente de vacaciones se había convertido en un incidente federal que haría noticias nacionales, cambiaría múltiples vidas para siempre y proporcionaría un ejemplo perfecto de cómo podría prevalecer la justicia cuando la verdad finalmente salió a la luz.
Pero esto fue solo el comienzo de las consecuencias que fluirían de este momento. Y la resolución final de esta increíble historia restauraría tu fe en la posibilidad de que a veces, los buenos realmente ganan al final. Las secuelas fueron rápidas y decisivas. En cuestión de minutos, Murphy fue suspendido pendiente de investigación federal, su insignia y arma confiscada, su carrera terminó. Stevens inmediatamente comenzó a cooperar con investigadores federales, revelando el largo patrón de perfiles raciales de Murphy y comportamiento agresivo hacia los ciudadanos minoritarios. Brielle se encontró esposada, arrestada por violaciones de derechos civiles y fraude. La mujer que había acusado a esta familia de ser delincuentes ahora enfrentaba cargos federales. Los servicios infantiles llegaron y se disculparon profusamente por ser armado en este ataque racista. Los jefes de departamento de varias agencias se apresuraron a disculparse personalmente con el jefe del FBI, Darius Blackwell, por el trato inconcebible que su familia había sufrido. Pero mientras Justice se movió rápidamente a nivel institucional, la familia Blackwell todavía estaba procesando su trauma. Keisa todavía estaba temblando sin control. Pensé que te iban a hacer daño. Pensé que te iban a hacer daño, le susurró a Darius, su voz rompiendo. Pensé que te iban a alejar. Lamento que hayas tenido que pasar por ese bebé, respondió Darius, sosteniendo a su esposa cerca. Lamento que nuestra hija tuviera que ver eso. La pequeña Amara miró a su madre con una confusión inocente. Mami, ¿por qué estabas tan asustado? Fue una pregunta desgarradora de un niño que acababa de perder un pedazo de su inocencia. Nunca he estado tan aterrorizado en mi vida, Keisa finalmente dijo. Y esas palabras llevaban el peso de la peor pesadilla de cada madre. A medida que surgió la verdad, el alcance de lo que había sucedido se volvió aún más impactante. Darius reveló que este incidente no fue completamente aleatorio. Las vacaciones de su familia habían coincidido con una investigación federal en curso sobre la discriminación de alquiler de vacaciones, dirigiéndose a familias minoritarias en múltiples estados. Las propiedades de Briellas Ward fueron parte de un patrón más amplio de violaciones de derechos civiles que hemos estado documentando durante meses, explicó. El historial de arresto de Murphy mostró un claro sesgo racial que se remonta a años. Los fiscales federales comenzaron a construir casos históricos de derechos civiles que enviarían ondas de choque a través de la aplicación de la ley. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Los vecinos legítimos se disculparon profusamente, las empresas locales ofrecían servicios gratuitos, y la Junta de Turismo entró en pánico sobre el daño de la reputación. Otras familias minoritarias se adelantaron compartiendo experiencias similares, revelando que esto era solo la punta del iceberg. National News recogió la historia de cómo las vacaciones familiares de un jefe del FBI se convirtieron en un caso federal de derechos civiles, provocando conversaciones en todo el país sobre el perfil racial y la discriminación. Con las protecciones federales que los rodean, Amara finalmente consiguió el día de la playa de sus sueños. La comunidad se recuperó en torno a la familia, los voluntarios organizaron actividades y los científicos locales ayudaron con sus proyectos. Keisa lentamente comenzó a relajarse con la seguridad presente, y los lazos de la familia se fortalecieron al sobrevivir esta crisis juntos. El impacto más amplio fue transformador. Murphy fue despedido y enfrentó cargos federales. El departamento de policía se puso bajo supervisión federal. El imperio de alquiler de Brielle se derrumbó durante la noche. Se implementaron nuevas políticas para proteger a los vacacionistas minoritarios en todo el país. A medida que las cámaras rodaban, la familia compartió su mensaje con el mundo. Mi esposa estaba aterrorizada. Mi hija estaba traumatizada. Esto nunca debería sucederle a ninguna familia, dijo Darius, directamente a la cámara. Keisa agregó, tenía miedo por nuestras vidas. Ninguna familia debe soportar este terror en vacaciones. La pequeña Amara lo resumió perfectamente. La gente mala desapareció y la buena gente nos ayudó. Si esta historia te movió, presione ese botón de suscripción ahora.
Comparta sus experiencias con discriminación en los comentarios y continuemos luchando por la justicia y la igualdad. 6 meses después, la transformación fue completa. Murphy estaba cumpliendo tiempo en la prisión federal por violaciones de los derechos civiles. Brielle fue prohibida de bienes raíces de por vida, haciendo un servicio comunitario ordenado por la corte. Cesar Udates se convirtió en un modelo para el turismo inclusivo. Keisa se había convertido en un poderoso defensor de la reforma policial después de recibir terapia para su trauma. Lo más notable, la familia Blackwell regresó a la misma playa al año siguiente, bienvenido por una comunidad que había aprendido de sus errores. Lo que comenzó como un ataque racista contra una familia inocente se convirtió en un catalizador para el cambio nacional. Demostrar que a veces los momentos más oscuros pueden conducir a las victorias más brillantes para la justicia. Si disfrutó de esta historia, como suscribirse y compartir con otros para que ellos también puedan aprender. Nos vemos en nuestro próximo video.